Entramos en la recta final de nuestro programa de hoy y lo vamos a hacer viajando de nuevo unos cuantos miles kilómetros de distancia, porque durante estas semanas atrás con Loli Sánchez, nuestra agente de viajes favorita, Andalucía Travel, hemos estado hablando de países que están en el Cáucaso, por debajo de Rusia y por esa zona de por ahí. Nos hemos ido a Uzbekistán, nos hemos ido a Georgia, nos hemos ido a Armenia y hoy nos toca el turno de Azerbaiyán. Loli, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Loli? Pues aquí muy bien, parece que estoy de vacaciones. Oye, ¿tú con has el sido, entorno que tengo. ¿Eres usuaria o has sido usuaria del Aqualung? Sí, yo he venido mucho, hace años. Ahora no vengo porque la verdad es que no me da tiempo ni de ir a la playa, pero bueno. Claro, fíjate, estaba yo presentando a Lourdes y a Loli, que pensaba que se conocían ellas, y no se habían visto por ahí, pero no sabían exactamente. Bueno, tú supongo que sabías quién era Lourdes, claro, porque es la hermana mayor de la Cofradía de los Dolores, y Loli es muy devota, me ha dicho, de la Virgen de los Dolores, porque aunque también es del Carmen, claro, ella se llama Dolores Lolita Loli. Entonces es tu virgen, ¿no? Sí. ¿Qué le pides a una que no le pides a la otra? ¿Qué le pides a la otra que no le pides a la una? Pues mira, es que evidentemente la Virgen del Carmen yo la tengo muy metida porque mi madre y toda mi familia eran muy devotos de la Virgen del Carmen. Y entonces, pues para mí la Virgen del Carmen es el día a día, ¿no? La tienes al lado de casa, además. La tengo al lado y bueno, que este año iba preciosa, como la arreglaron, de verdad, qué bonita. Y estoy pues muy acostumbrada, lo vivo mucho, ¿no? Pero luego la Virgen de los Dolores, digamos que es algo como que lo considero, al ser Dolores será como algo mío, ¿no? Pero luego, como decía Lourdes, pues San Miguel también es algo que vives, que lo tienes muy cerca y que nuestro patrón y que estás, que por cierto lo de la Virgen de los Dolores tengo que leer el librito que han dicho, que dice que es una historia preciosa, no la conozco, entonces pues la veré también. Y bueno, yo soy creyente y me paso el día pidiendo que me ayude para una cosa, para otra, y entonces yo creo que a quien le toque ese día le pido, pero bueno. Es pues, muy bonito. Yo lo que le pido a todos los santos, me encomiendo de que me den muchísima salud para poder seguir disfrutando y viajando y conociendo verdaderas maravillas como estos países que en su día, allá cientos de años atrás, pertenecían pues a unos de los imperios más grandes y además la Ruta de la Plata por algunos pasaba y por otros pasaba muy de la seda. Perdón, si la Ruta de la Plata la tengo yo de camino a León cuando me vaya. La Ruta de la Seda pasaba por algunos de ellos, entonces sí. Eran pueblos como muy comerciales o civilizaciones muy comerciales. Sí. Además de tantos siglos, porque es que nosotros ahora evidentemente el mundo no es que ha cambiado, es que esto es otro mundo, pero en aquella época, sin teléfono, sin nada, ¿cómo podían organizarse de esa forma y tener esas programaciones y poder haber el comercio que había para todo? Esa zona fue muy importante. De hecho, hay un detalle muy curioso que además si uno va allí tendría que quedarse en algunos de ellos por conocer la historia que eso tiene, ¿verdad? Entonces se llaman unos paradores que se llaman caravanar. Eso es... ¡Ay! Yo estuve en Egipto en uno de esos. ¿Ah, sí? Creo que sí. ¿Que paraban antes los comerciantes con los camellos? Sí, exactamente, con el tipo de animales que llevaba y podían hacerlo. Paré en Egipto en uno. Vale, pues entonces allí, en todo lo que era la ruta programada, luego la ruta se dividió mucho, pero al principio no, al principio era una ruta. Entonces ahí iba, cada 30 kilómetros encontrabas uno. ¿Y cómo estaba hecho? Bueno, pues por ejemplo, aunque ahora mismo está todo cambiado, pero nosotros en Málaga teníamos uno que era el Parador de San Rafael.
que estaba en calle Compañía, al final de calle Compañía, que estuvo muchísimos años cerrado y que luego lo recuperó la Junta de Andalucía y rehabilitó el edificio, que por cierto es precioso, que tiene un patio interior muy bonito, una puerta muy grande, y es que eso era donde entraban todas las personas que venían de los montes, de los campos, de toda esa zona, iban y ahí podían dejar sus animales, mientras que ellos negociaban o compraban o vendían, depende de lo que cada uno venía a hacer. Espérate, que me he confundido yo, no fue en Egipto, fue en el viaje que me organizaste tú a Turquía. Me pararon es que ahí en uno de hay. esos. En Turquía hay más. Me pararon. Yo Egipto no lo había oído, yo sabía que Turquía sí, había más, paré. Porque ten en cuenta que Turquía era la entrada para toda esa zona. Es que me estoy acordando de una conversación que tuve en el sitio con una de las mujeres que iba también en nuestro grupo del viaje, y son con las que estuve en Turquía, así que fue en Turquía, chulísimo. ¿Ves tú? Bueno, pues ahí, y además, claro, cada uno lo tiene hecho, sigue habiendo en Turquía, como tú misma sí, dices. era muy del rollo de esto, así como de claro, muy de mimetizado con el desierto. Como se construía antes. Eran grandes. Muy grande y un patio muy grande, sí, todos. Ahora tenían puestecitos, estaban allí vendiendo, claro. Y también tenían una zona con sillones de estos, como los que vemos típicos en Marruecos, así súper largos y demás, para tomarte tu té o tomarte allí algo, y eso lo que tú dices, un patio central muy grande que ahora estaba todo lleno de puestos de gente local vendiendo. Vale, pues ahora muchos de ellos lo han rehabilitado y son hoteles. Entonces, quedarte en alguno Super de guay. esos, pero hoteles ya, sus habitaciones con baños y modernizados y arreglados, pero siguen manteniendo el encanto del edificio y te van contando la historia de cuándo ese y quién eran los que más iban y de todo. Entonces, eso es tan bonito que merece la pena si uno va a un país de eso, poderse quedar y poder disfrutar. Sí, es que además tiene muchísimo encanto, es como despertarte, yo que sé, en una película, sí, en sí. Lawrence de Arabia. Por ejemplo. Una cosa así, Indiana Jones. Ya. Pues eso, entonces es una de las cosas que uno puede hacer. Después es un país increíble. La capital es Bakú y digamos que desde ahí es de donde se mueve todo. Pero el país, después de tantas guerras y de tantas cosas... Yo te voy a preguntar que a ver cómo está tocado de las guerras, porque guerras por esos países... Mucho. Una pena, pero vaya. Y fíjate qué curioso que el país está dividido, ha quedado una ciudad, Armenia, para que nos hagamos una idea, si pensamos en Lisboa y desde Lisboa baja una lengua de tierra que te llega hasta Cádiz, sí, pues eso es lo que Armenia tiene, donde divide Azerbaiyán con Armenia. Está Armenia y después Azerbaiyán otra vez. Está exactamente. Eso pasa en Croacia. Fíjate qué curioso lo que fueron las guerras. Pero entonces esta ciudad que se ha quedado aquí, que se llama Najicheván, es más fácil ir allí. ¿Desde Armenia? Desde Armenia, por supuesto, pero desde Turquía, que poder ir desde Azerbaiyán. Bakú o desde Bakú, tiene vuelos y todo, porque la distancia son 800 y pico kilómetros. Pero claro, ¿qué pasa? Que tienes que pasar frontera a la ida cuando entras en Armenia y frontera cuando vas a entrar. Y a la vuelta tienes que hacer lo mismo. Yo eso lo vivía en Croacia y es que, claro, te quedas un poco estando en el mismo país, como tienes que ir pasando de un país a otro con controles y con todo. Mira, eso me parecía muy curioso, una cosa más sencillita. Cuando yo me iba a León, en vez de por la Ruta de la Plata, por Madrid, Granada, Despeñaperros para arriba y demás, y empezaba provincia de Ávila, provincia de Segovia, provincia de Ávila, provincia de Valladolid, provincia de Segovia. Y yo decía, si es que estoy entrando cada 2 por 3 en la misma provincia. Bueno, pues en toda esa zona ha ido pasando esas cosas. Entonces, hay países que están pues partidos
o un trocito, o van quedando y bueno, pues ahí se quedan y ya está. Hay otra zona que estuvo dentro del país, que estuvo como 30 años bloqueada por la guerra, pero que la gente era como un círculo donde se quedaban allí encerrados, ellos vivían, ellos seguían luchando, pero no estaba abierto a los demás. ¿Pero en esa ciudad que nos has dicho? No, en otra zona. No, ya nos vamos a lo que es Azerbaiyán, Ajá. pero en una zona, ¿ves? En no concreto. Está cerca de lo que es de Armenia, entonces esos siguieron luchando, pero esos se quedaron ahí. Pero estuvieron como 30 años bloqueados por completo, ahí metidos, que no se relacionaban con nada, ni tenían apertura, ni nada. O sea, que nada. tendrían animales y fruta y verdura ellos dentro, porque si no, no sobrevivirían, ¿no? Fíjate, yo me imagino que en algún momento tendrían que salir y ir a algo, pero un bloqueo muy grande. Ahora están tratando ellos de poderse adaptar al resto, pero que dentro de todas esas guerras... ¿Pero qué es esta zona que está en el mapa aquí? Esta zona de aquí. Alto Karabaj. Karabaj. Y la parte alta de Karabaj. Esa zona es la que, bueno, se quedó bloqueada durante... así, se ve... Es esta zona de aquí, que se quedó 30 años... A ver, dámelo a mi Loli. Y luego la debajo de Armenia... Esta zona de aquí, que está señalada. Exactamente. Y luego, esta es la que quedó... Sí, esta es la que nos está hablando, que está más en terreno de Armenia y de Turquía que en la propia Azerbaiyán. Sí, entonces son curiosidades de los países, pero que bueno, ahora parece ser que ya se va unificando un poco, lo que pasa que es que esta ciudad pues siempre va a estar separada de la otra, no tiene las mismas oportunidades. Fíjate que aquí aprendemos un montón de historias con los diferentes colaboradores, con Loli aprendemos mucho de las civilizaciones, de las fronteras y demás, pero el otro día precisamente, hablando con nuestro psiquiatra Luis Arocha, estábamos hablando del síndrome de Down, que al principio les llamaban mongolitos y demás, porque tenían los rasgos parecidos a los mongoles, y hace poco, ayer antes de ayer, estaba viendo yo un documental también, no me acuerdo qué estaba viendo, de cómo se hace algo, y ahora de repente vi que el imperio mongol era lo que era toda China, o sea, incluso creo que llegaba hasta Rusia, y no sé si pillaba también algo de Rusia, claro, y es justo por todos toda esos esa países. zona, claro. Que haya habido guerras, imperios, invasiones, de todo. Eso ha sido increíble. Pero bueno, ahora parece que están más o menos acoplado todo. Porque ya ves tú, también está en frontera con Irán. Pobrecitos míos, con la guerra de Irán también hace nada. Tenemos por ahí también Irak, Bosnia, o sea, Siria, todos esos países que han sido golpeados. ¿Por qué? Porque tienen materia prima. Claro. Aquí todo el mundo quiere acaparar. Todo el mundo. En la capital, Bakú, que bueno, está completamente metida en el mar Caspio, que sale como un trozo de tierra, y esa es la capital. Y ahí es donde se mueve pues la mayoría de todo el país, por su situación y por todo, por su forma de poder llegar en barco fácilmente. Por su situación estratégica. Claro. Entonces esa es la capital y es donde se mueve todo. Claro, de hecho antes, volviéndonos a la historia antigua de cuando estas civilizaciones eran lo más del comercio, pues claro, era lo más fácil de llegar en barco, que era como se movían, porque era más rápido que ir en camello, por ejemplo, o en caballo, como fueran. Entonces, en este país hay una opción, hay varias, pero en la parte norte hay una ciudad que se llama Sheki, y ahí hay muchas, todavía están fábricas de seda, que también hay que ir a verlo, porque vamos, tiene que ser una maravilla ver cómo van tejiendo. Se me asusta Loli con el abejorro. Porque es que esta semana le hemos dicho a las moscas, os vamos a dar vacaciones, que vengan los abejorros. Las moscas darán la lata, pero los abejorros... El otro día había uno aquí así de grande, que si es que le teníamos el catering preparado extra para él. Entonces, en esta ciudad era donde Rusia tenía uno de los mayores negocios petrolíferos de aquella época. Ahora esta ciudad se ha quedado más cultural
y financiera y todo de toda esa zona del país. Pero hay una montaña que solo está a 20 kilómetros de Bakú, que se llama Karayap, y esa montaña es natural, pero tiene tanto gas que está ardiendo todo el tiempo. Sale gas y eso tiene fuego y solo está a 20 kilómetros. Dicen que es impresionante verlo porque ellos están acostumbrados y no le... Hombre, yo me imagino que habrán hecho unos estudios. Hombre, supongo que tendrán algún tipo de protección, claro. Si no, imagínate. Pero fíjate qué curioso la cantidad que ellos tienen de gas y de todo en toda esa zona. Que por eso van cogiendo tanto poderío para poder hacer otras cosas y poder manejar muchas también. Que por cierto, Loli, ¿viajar a Azerbaiyán ahora es seguro? Sí, ahora mismo sí. Además, ten en cuenta que ellos ahora son un país, estos países que estamos viendo están haciendo, llevan ya años con turismo, pero ahora es cuando ellos, yo creo que se han dado cuenta que es un buen negocio y ellos lo que quieren es moverlo mucho y tener una apertura grande. Entonces, para eso, lo primero que tienes que tratar es tener una seguridad y poder de verdad ofrecer cosas buenas, como están restaurando, como están haciendo tantas cosas. Hay mezquitas impresionantes porque ellos, el 95% de la población es musulmana. Entonces, fíjate qué curioso, que justo pegado a la otra, que hablábamos, Georgia son católicos. Entonces, ¿cómo va cada país cogiendo sus costumbres o sus formas y sus religiones y todo? Entonces, en esto, Bakú pues es una ciudad muy importante, pero bueno, y en la zona que estábamos hablando de Chequi, donde están las fábricas de la seda y todo, hay un lago, el lago Nou, que es entre las montañas, porque eso ya sí que es Cáucaso, porque es que está completamente en el norte. Entre las montañas el agua la ves azul completamente. Entonces es una zona preciosa para poder hacer. Casi todas estas excursiones se pueden hacer en el día y te van mostrando por zonas, porque a lo mejor en Chequi te puedes quedar y desde Bakú se puede hacer una excursión de 2 días que solo pasas una noche fuera y que ahí tienes la opción de conocer todo lo que es la zona norte, que merece mucho la pena de verla. Y después, si no, puedes ir cogiendo excursiones sueltas y poderlas hacer en el día, porque es un país que yo creo que verlo te tiene que impresionar por los edificios tan bonitos que tiene, porque tiene, fíjate, es que hay que reconocer que en Rusia, bueno, en aquella época, en la Unión Soviética, hay edificios preciosos, los de la Plaza Roja y todo eso, maravillosos. Impresionantes. Entonces, edificios muy bonitos, con colorido, claro, que no estamos tan acostumbrados nosotros. Efectivamente. Y que tienen mucho colorido, y a mí me encanta, porque cuando lo ves, es cuando aquí ves la mezquita, ¿no? Claro, incluso cuando vemos las recreaciones de Egipto, que todavía quedan algunos colores en algunas columnas y techos, y sobre todo en las tumbas. Es impresionante cuando te hacen las recreaciones estas en los documentales de cómo era todo con esos colores, o la puerta azul, la puerta azul de no me acuerdo qué país era, que están en el Met de Nueva York las recreaciones. Sí. No me sale ahora, que empezaba por Va, no me acuerdo. Bueno, las puertas esas que tenían unos caballos y demás impresionantes, que ahora nos llegan a cara lavada. Pero en Rusia pues siguen teniendo esos colores. Exactamente, y son cómo pueden, fíjate, es lo que digo, en aquellos años cómo podían hacer esas cosas tan bonitas y cómo hacían esos colores que tendrían para poderlo mantener hoy en día, siglos después. Aquí ahora todo será muy moderno y estará muy bien, pero los colores y todo... La puerta de Babilonia, la puerta azul de Babilonia, claro. Que era azul, hay una pedazo de muralla, que eso tiene una recreación en el Met, Ajá. en el Museo Metropolitano de Nueva York. Sí,
Entonces, todas esas cosas, cuando tú las vas viendo, que te vas encontrando y que te llega, por ejemplo, en las montañas del Cáucaso, y tú llegas y te encuentras un edificio de eso, es que eso estás viviendo algo increíble, de verdad. Por lo menos a mí es que me gusta mucho todo eso. Claro, y a mí... mejor. Loli, ¿cuál es la mejor época para viajar allí? Porque allí, si están al lado de Rusia, hace frío, ¿no? Sí, allí hace frío. La mejor época, evidentemente, ahora mismo, agosto, es muchísima gente por todas partes. Mayo, pero septiembre. desde mayo a septiembre, ¿Quitando agosto? sí, que agosto se va, porque hay muchas personas que tienen que ir. Y de verdad, pues, puede encontrar opciones de buen tiempo y de todo. Pero que yo creo que si se puede ir en otra época para hacer estos circuitos, yo creo que es mucho más cómodo y bonito. Entonces en esa época se puede hacer perfectamente. ¿Y qué viajamos? ¿Vía Estambul a Bakú? Sí, esos países de ahí, sus buenas conexiones son así. Que ya mismo empezará cualquier compañía a hacerlo directo, porque en el claro, momento... si se está moviendo más con el turismo. Claro, claro. Empezarán Que a es lo poner. bueno que hay ahora. La verdad es que cuando se habla cómo ha cambiado todo, los vuelos y todas las cosas, también hay muchas más facilidades para poder ir directo a un país. Porque claro, con todos los controles, con todas las cosas que hay, cada vez se hace más complicado. Bueno, hoy tenemos huelga de Renfe. Sí, sí. Entonces, con eso quiero decirte que si vas directo, puedes salir más tarde o algo, demás. pero por lo menos es que si no te agobia mucho más de tantas cosas que pasan hoy en día por cada circunstancia que haya. Entonces, es una buena época eso y se puede hacer perfectamente ahora mismo porque por Estambul están funcionando muy bien todas las conexiones y todos los vuelos. Si tienen alguna duda de si necesitan visado, etcétera, etcétera, lo mejor que pueden hacer es acercarse a Andalucía Travel, calle Remo, esquina con calle La Luna, donde Loli y su equipo les atenderán estupendamente bien, igual que está aquí ella con nosotros en el programa, porque ella es así, dentro y fuera de cámaras. Pues Loli, nos vemos la semana que viene, nos vamos a... No nos vamos muy lejos de esa zona, pero nos alejamos un poco del Cáucaso y nos vamos a Montenegro, ¿te parece? Me parece estupendo. Que tengas muy buen fin de semana, cariño. Igualmente. Nosotros nos vamos, les deseamos a todos ustedes que tengan un buen fin de semana y ya saben que esta tarde a las 8:30 tienen una cita con la veladilla de la Cofradía de los Dolores en la plaza Pablo Ruiz Picasso, justo donde está el templo de la Iglesia Madre del Buen Consejo, tanto hoy como mañana a partir de las 8:30 y hasta la 1 de la noche, con música en directo y también con precios populares de pinchitos, hamburguesas y demás. Pero muchos más eventos les esperan a todos ustedes este fin de semana en Torremolinos, como por ejemplo Furor, que arranca este domingo.